El tema correspondiente a este día lleva como título Primero Dios, ¿real o ficción? La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En la vida cristiana, ¿es real que le damos a Dios el primer lugar o es solamente una ficción de las Escrituras? Vamos a permitir que sea la misma Biblia que nos dé ejemplos reales de cosas que han acontecido y entonces poder responder esta pregunta una vez más al final de este estudio. Cuando miramos la vida del profeta Elías, hay un episodio donde el Señor le da instrucciones muy directas y específicas. Me refiero a Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 9. Segunda de Reyes 17, 9. El Señor le dice a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Así comienza esta instrucción específica, directa, que Dios le da al profeta Elías. Pero pareciera contradictorio que en un periodo de hambruna, que no llueve por instrucción del mismo Elías, y que el Señor lo mande a donde una mujer viuda, que ya sabemos cómo la Biblia habla de atender las viudas, los huérfanos y las personas necesitadas, en una sociedad machista, en una sociedad donde una mujer sin un hombre no podía hacer muchas cosas, y está diciendo que vaya donde una mujer viuda para que esta mujer viuda sea que lo sustente a él. Los caminos de Dios son extraños, ¿verdad? A veces no lo entendemos. Pero lo más extraño también en esta historia es que donde el Señor está enviando al profeta Elías, no era en el territorio israelí, lo manda a Sarepta. Y Sarepta está entre Tiro y Sidón. Es una tierra pagana. En una tierra pagana, entre Tiro y Sidón, lejos de Galilea, lejos de Judea, Dios está enviando a Elías para que allí una mujer viuda lo sustente. Es interesante cómo la inspiración profética nos habla acerca de esta mujer y dice claramente en Profetas y Reyes que esta mujer no era israelita y nunca había disfrutado los privilegios y bendiciones que el pueblo de Dios había disfrutado, pero que esta mujer creía en el Dios verdadero. Y así hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. O sea, entiéndase, hay muchas personas que aunque no son parte del pueblo de Dios, pero aman al Señor conforme a la luz de la verdad que ellos han conocido, a la luz de lo que es justo, de lo que es correcto, y tratan de estar lo más cerca posible a lo que el Señor está indicando. Y esta mujer amaba al Señor, creía en el Señor. Así que cuando no había seguridad para el profeta en el pueblo de Israel, Dios lo manda a esta tierra para que una mujer viuda de esta tierra pagana entonces sea quien sustente al profeta Elías. En el capítulo 17, ahora en el versículo 10, sigue narrando la palabra de Dios. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Se encontró con la viuda en la puerta misma de la ciudad, está diciendo el versículo 10. Y entonces le dice: mira, yo necesito que me des un poco de agua. Y si vemos el verso 11, cuando ella va a traérsela, él la vuelve a llamar y le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y esto me recuerda en mi adolescencia, a veces visitábamos a unas personas, ¿verdad? Y decían: ¿nos puede dar un vaso de agua, por favor? Si tiene limón, le puede echar un poquito de limón por si hay algún germen en el agua, algún virus o algo que lo pueda matar. Bueno, pero ya que le voy a echar limón, échale un poquito de azúcar para que lo pueda mover y entonces endulzar el agrio del limón. De otra manera, lo que estábamos diciendo es: hazme un jugo, ¿verdad?
Así que la mujer va a buscar agua, pero él dice, mira, no me traiga agua nada más. Tráeme también pan. Tráeme pan para que yo pueda comer. Pero estas eran las instrucciones. No es una broma, es un hecho real. Lo que estamos viendo aquí es un hecho real. El Señor manda al profeta Elías para que esta mujer lo sustente, pero Dios tiene un propósito también con esto, que es lo que nos está narrando Primera de Reyes capítulo 17. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Así de entrada en el verso 12, nos damos cuenta que ella sabe quién es Jehová y sabe que este es un siervo de ese Dios en el que ella cree. Y entonces le dice, mira, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La hambruna se había extendido tanto, había llegado hasta esas tierras, y esta mujer está pasando situaciones difíciles. Esta mujer está pasando trabajo, ya no tiene sustento ni para ella ni para su hijo. Y lo último que tiene lo está preparando para dejarse morir. Cualquier persona pudiese decir, pero ¿por qué Dios manda a Elías donde una mujer que no tiene nada para poder que ella de lo poco que tiene le tenga que dar al profeta? Pero Dios lo que está anhelando es bendecir a esta mujer. Pero para poderla bendecir, Dios la está probando primero. Y esta prueba que le está haciendo es una prueba muy fuerte, porque ella tiene que desprenderse de parte de lo que ella tiene para su sustento y de su hijo, para entregárselo al siervo de Dios. Y esto tiene que evidenciarse de una manera clara en la historia. Así que la llegada de Elías, el mismo día en que la viuda temía verse obligada a abandonar la lucha por sobrevivir, demostró al máximo la fe en el poder del Dios viviente que esta mujer tenía. Porque de qué otra manera ella iba a acceder a la petición del profeta Elías. Él le dice en el verso 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y pareciera contradictorio, pero ¿quién eres tú para yo hacerte primero a ti y después no? Primero a mi hijo y después a ti. No, pero es un siervo de Dios el que está hablando por instrucción de Dios. Y se está probando la fe que tiene esta mujer en ese Dios Jehová al que ella menciona por nombre cuando Elías llega. Así que al probar la fe de esta mujer, ella accede y hace como el profeta le ha dicho. Va en la dirección donde el profeta le ha indicado que debe ir. Así que hay una prueba de su fe, hay una prueba de hospitalidad. Hasta este momento, la viuda había tratado a todos los extraños con amabilidad y con generosidad. En ese momento, a pesar del sufrimiento que podría resultar para ella y su hijo, y confiando en que el Dios de Israel proveería para todas sus necesidades, ella dio esta suprema muestra de hospitalidad, actuando como Elías le había dicho. El libro Consejo de Mayordomía Cristiana, página 86, nos dice lo siguiente: la porción del Señor debe ser separada primero. No debemos dedicar lo que queda de nuestros ingresos después de satisfacer nuestras necesidades reales o imaginarias. Antes de gastar algo, debemos apartar lo que Dios ha especificado como suyo. Cuando vamos a entregar algo que le pertenece al Señor, que Dios reclama, entonces hay que apartarlo de Dios primero. ¿Qué le dijo el profeta a la mujer? Hazme a mí primero y después haz para ti y para tu hijo. Y ella siguió las instrucciones. Este es un principio en lo que tiene que ver con devolver lo que Dios reclama. Hazme a mí primero significa separar primero lo que pertenece a Dios, lo que yo voy a entregar a Dios, lo que yo expreso como gratitud, como alabanza, como adoración a Dios. Tengo que sacarlo primero, porque Dios tiene que ser lo primero,
lo más importante y lo mejor en nuestra vida. En el verso 14 del mismo capítulo 17 nos dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Así que la instrucción de Elías se había extendido hasta Tiro, Sidón, hasta donde estaba esta mujer. Y ahora el Señor le está diciendo a través de Elías, mira, yo te voy a bendecir, pero tú tienes que seguir la instrucción que se te está dando. Así que la bendición ha de venir. La mujer creyó, porque creía, ya ella creía en Dios. Por eso Dios manda al profeta donde esta mujer, por la fe que ella tenía. Y no es un caso aislado y único en la Biblia. ¿Recuerdan el caso de la mujer sirofenisa, que fue donde Jesús, claro, muchos siglos después, y fue a clamarle a Jesús por su hija que estaba endemoniada? Y cuando Jesús la ve, le hace una prueba. Y yo vine para los hijos de Israel. Qué interesante la respuesta de la mujer, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús alabó la fe de esa mujer, porque aunque era pagana, creía en Jesús y demostró más fe que muchos de los que estaban ahí que no creyeron nunca en Jesús. Así que esta mujer creía en Jesús. Esta mujer creía en Jehová. Y al creer en Jehová, lo que le dice el profeta de Jehová, ella lo ejecuta siguiendo las instrucciones de Dios, pasando la dura prueba que se le estaba dando. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Eso nos enseña la palabra del Señor. Tenemos que sacar siempre la porción del Señor primero. El verso 15 nos sigue diciendo, Primera de Reyes 17, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Aquí se cumple la promesa que el Señor ha hecho. La promesa que el Señor le dijo, no va a faltar harina ni aceite durante todo el tiempo de la sequía hasta que vuelva a llover. Hasta allí tú vas a tener un milagro de esos milagros extraordinarios que el Señor hizo a través del profeta Elías. Admirable fue la hospitalidad manifestada al profeta por esta mujer fenicia y admirablemente fueron recompensadas su fe y su generosidad. El Señor le dio mucho más a ella que lo que ella había dado. Y así es Dios. Dios nos pone a prueba en cosas pequeñas. Porque cuando nosotros somos fieles en lo poco, demostramos que también en lo mucho seremos fiel. Si aprendemos a ser fiel en las cosas pequeñas, cuando lleguen las cosas grandes, también vamos a ser fieles al Señor. Así que se cumple. El verso 16 dice, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Quién fue la más beneficiada? Ella, su hijo y hasta sus vecinos, que también recibieron bendición de la fe de esta mujer. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Y tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios. La viuda de Sarepta compartió el poco alimento que tenía con Elías y en pago el Señor preservó su vida y la de su hijo durante todo el tiempo de la gran hambruna que estaba tocando esa tierra, que no llegó finalmente a afectar su casa por la fe que ella había manifestado. Ahora, todos los que en tiempo de prueba y escasez den simpatía y ayuda a otros más menesterosos que ellos mismos, entonces Dios ha prometido una gran bendición. No era una mujer rica donde Dios mandó a Elías. No, en absoluto. Era una mujer pobre. Entonces, en la misma medida en que ella de su pobreza le dio al profeta, entonces estaba dándole a alguien que tenía menos que ella. El profeta no tenía nada. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la inspiración profética en Consejo de Mayordomía Cristiana?
que todos los que en tiempo de prueba y escasez den simpatía y ayuda a otros más menesterosos, Dios ha prometido una gran bendición. Página 180 del libro Consejo de Mayordomía Cristiana. Dios no ha cambiado. Su poder no es menos hoy que en los tiempos de Elías. Cuando tú sigas las instrucciones que Dios te ha dado de ser bendición para otros, Dios te va a dar mayor bendición. Es el mismo Dios que vive hoy, el mismo Dios de Elías. Y tenemos que creerle a Dios. Y tenemos que confiar en ese Dios y creer en sus promesas que son fieles y que son verdaderas. Esta mujer extranjera había confiado en Dios y su acto había evidenciado su fe, su creencia y su confianza en el Dios de Israel. Todo el relato es una cuestión de fe. Todo el relato, cuando miramos el relato, tenemos que concluir que todo fue un asunto de fe. Se necesitó fe para creer que no llovería durante 3 años y medio, cuando el profeta lo había expresado. Se necesitó fe para creer que los cuervos iban a alimentar a Elías, pero Dios le mandaba pan y carne con los cuervos. Se necesitó fe para creer que Dios sostendría la casa de esta mujer en un tiempo de hambruna, cuando estaba dando lo poco que ella tenía. Se necesitó fe para creer que no faltarían frascos de harina y aceite, como Dios le dijo a través del profeta, pero ella lo creyó. Se necesitó fe para creer que Dios cumpliría todas sus promesas. Se necesitó fe para renunciar a todo lo que te quedaba, porque el profeta había dicho, hazme a mí primero. En la vida cristiana, todo es cuestión de fe. Por eso Jesús dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete, y él obedecería. El relato de Elías y la viuda de Sarepta es un relato de fe y de confianza en el Señor. Proverbios capítulo 11, verso 24 nos dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Está diciendo Proverbios 11:24. Hay quienes se reparten de lo que tienen, lo comparten con otros que menos tienen menos que ellos. Y esas personas, con el repartir, Dios ve que están siendo un instrumento, que están siendo un canal de bendición. ¿Y qué hace Dios? Le da más. ¿Para qué? Para que dé más. A esos que reparten, Dios les da más para que puedan seguir siendo un canal de bendición para otros. Porque si se lo da a otros que no reparten, entonces se convierten en egoístas, se centran en ellos, en acumular más y en adquirir más cosas, y Dios quiere que fluya hacia otras personas. Así que Proverbio nos está diciendo algo que es real. Hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo. Y cuando dicen más de lo que es justo, es que la persona está guardando, pensando en él, en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus tataranietos, en sus chornos. ¡Qué barbaridad! O sea, no podemos nosotros pensar egoístamente cuando Dios ha colocado algo en nuestras manos. Dios quiere que lo que Él pone en mis manos pueda ser de bendición para otros, pueda llegar a otras personas que tienen menos que lo que nosotros tenemos. Un relato que nos va a ayudar a nosotros a poder poner en perspectiva el caso anterior es el relato de Jesús y el joven rico. Cuando miramos lo que pasó con el joven rico, que narra Lucas capítulo 18, entonces vemos un contraste muy marcado entre estas dos personas. El hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, estoy leyendo en Lucas 18:18, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él viene donde Jesús, ha escuchado de Jesús, ha estado oyendo de los milagros de Jesús, de las enseñanzas de Jesús. Así que se interesó y viene donde él lo reconoce como maestro y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios.
De entrada, Jesús no acepta lo que él está diciendo y le da una instrucción. ¿Qué había pasado con este joven rico que viene donde Jesús y por qué Jesús lo recibe de esta manera? Cristo, leyendo el carácter de este joven, lo amó. El amor engendra amor. Jesús anhelaba verle colaborar con él. Con sinceridad, Jesús quería que él se convirtiera en uno de sus seguidores y quería que él estuviera caminando, llevando el evangelio hacia otras personas. Él quería que este joven reflejara la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para que ese joven rico fuese un instrumento de Dios. Así que cuando él viene queriendo halagar a Jesús, Jesús rechaza el halago y lo trata de llevar al punto donde él se encuentre consigo mismo. Entonces Jesús le responde lo que él quiere escuchar. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le está diciendo lo que él tiene que hacer. Y cuando él escucha esto, se pone feliz, se pone contento. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así que si este era el problema, pues ya tengo la vida eterna. Ya, si era eso, todo lo he guardado desde la juventud. Pero la afirmación que él hace de que él ha guardado esos mandamientos no era real. Era una afirmación falsa. Porque el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, este joven rico tenía un Dios. ¿Cuál era el Dios de este joven? La riqueza. No te harás imagen ni ninguna semejanza, pero él tenía un ídolo. ¿Cuál era el ídolo de este joven rico? Las riquezas. Así que no podía guardar los mandamientos de Dios cuando tenía otro Dios, cuando tenía un ídolo que estaba colocado por encima de Dios. La riqueza se levantó como un muro, como un gigante que lo aplastó. Amaba los dones más que a Dios. Y esto es lo que afectó a este joven rico. Así que el texto nos sigue diciendo ahora en el versículo 22. Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Ahora Jesús toca las fibras más profundas del corazón de este joven. Vende lo que tienes. Eso que se está levantando entre tú y Dios, véndelo. Eso en lo que has colocado tus esperanzas, eso que tú adoras, eso que tú amas más que a Dios, véndelo, sal de él, deshazte de eso y ven, sígueme. Y entonces, cuando él escucha esto, dice el texto bíblico en el verso siguiente, el verso 23, se puso muy triste porque era muy rico. Se puso muy triste. Vender lo que yo tengo para darlo. ¿Cómo es posible lo que con tanto esfuerzo yo he obtenido? No había obtenido con tanto esfuerzo porque por ser joven pareciera que mucho de lo que él había recibido era herencias más que su propio esfuerzo. Pero definitivamente era un joven rico. Pero las riquezas se levantaron como un muro que no le permitían ver a Dios. Y permitió que estas riquezas aplastaran su fe y su vida espiritual. Cuando Jesús le dice al joven rico, una cosa te falta, es justamente porque Cristo leyó el corazón del príncipe. Necesitaba el amor de Dios en su alma. Había un elemento que era el egoísmo, que estaba impregnado en su carácter. Y cuando el egoísmo es tolerado, cada vez se vuelve más fuerte y más fuerte. No podemos servir a Dios y a las riquezas, enseñó Jesús. Es que cuando colocamos nuestra confianza en cualquier cosa que no sea Dios, eso se levanta como un ídolo
que nos impide servir a Dios como debemos servirle. En Lucas 18, ahora en el verso 24, dice, al ver Jesús que se había ido entristecido, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los que tienen riquezas muchas veces confían solo en las riquezas. Y cuando confiamos solamente en las riquezas, dejamos de confiar en Dios. Porque las riquezas le dan tantas facilidades a las personas que el hombre de hoy lo que está buscando es dinero a cualquier costo y convierte entonces las riquezas en ese ídolo que ellos van a adorar. Porque ese ídolo le va a dar a ellos todas las cosas que ellos necesitan en esta tierra. Eso es muy, muy peligroso para la vida espiritual. El egoísmo es muy peligroso en la vida espiritual. Es un pecado que no se ve tan grave como otros, pero es un pecado más peligroso que otros porque nos puede llevar a la perdición. El deseo de todas las gentes, la página 480, nos dice lo siguiente. Su alta posición y posesiones ejercieron una influencia sutil en su carácter para el mal. Si él los prefería, suplantarían a Dios en sus afectos. Guardar un poco o mucho sin dárselo a Dios sería retener lo que reduciría su fuerza moral y efectividad. Porque si las cosas de este mundo son apreciadas por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Entonces, no podemos estar reteniendo y guardando las cosas que Dios espera que puedan fluir a través de nosotros para su obra, para su causa, para bendecir a otras personas, para ayudar a otros. Dios pone en nuestras manos para que a través de mí yo pueda ser un instrumento de bendición para otros. La propiedad del príncipe le había sido confiada para que pudiera demostrar que era un mayordomo fiel. Tenía que administrar estos bienes en beneficio de los necesitados. Dios también confía ahora recursos a los hombres, así como talentos y oportunidades para ser agentes, para ayudar a los pobres y sufrientes. Oigan bien, estoy leyendo en el deseado de todas las gentes. Dios coloca hoy, como colocó en el tiempo de Jesús en las manos de este joven rico, coloca hoy recursos en nuestras manos para que podamos aliviar las necesidades de los pobres y dolientes. Solamente miramos al joven rico y lo juzgamos y criticamos y pensamos que actuaríamos diferente a él si estuviéramos frente a Jesús. Hoy estamos frente a Jesús. Y con lo que Dios pone en nuestras manos, ¿qué estamos haciendo? Sigue diciendo el deseado de toda la gente en la página 481. El que usa los bienes que se le han confiado como Dios quiere, se convierte en colaborador del Salvador. Gana almas para Cristo porque es representante de su carácter. El Señor quiere que nosotros podamos usar lo que pone en nuestras manos para que sea bendición para otros. Dios anhela eso. No retengamos lo que Dios pone en nuestras manos solo para un uso egoísta. Así lo establece la inspiración profética. Nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo. Estoy leyendo una cita de Elena G. de White de la Review and Herald, 16 de mayo de 1893. Nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Si estamos manchados con el egoísmo, no podremos entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos de ellas demuestre si se nos puede confiar las riquezas eternas. Estamos a prueba. Es lo que está diciendo la inspiración profética. Hay una conversación que estaba teniendo Satanás con sus ángeles, discutiendo las estrategias para detener el avance de la iglesia. A Elena G. de White se le mostró en visión esa reunión que estaba teniendo el diablo con sus ángeles. Está registrada en el libro Testimonios para los Ministros,
en la página número 472 a 475. En esas páginas está registrado ese incidente de esa reunión que tenía Satanás con sus secuaces, buscando estrategias para detener a la iglesia. Parte de lo que está ahí en esa conversación se desarrollan 14 estrategias diferentes para detener a la iglesia. Pero miren esta estrategia. Una de ellas es esta. Dice el enemigo a sus ángeles: id, haced que los poseedores de tierras y de dinero se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentad el mundo delante de los hombres en su luz más atractiva, para que depositen su tesoro aquí y fijen sus afectos en las cosas terrenales. Una de las cosas que el enemigo quiere es que los que tienen recursos depositen esos recursos aquí en esta tierra. Que si tú tienes un auto con el que tú te puedes mover, pero otro tiene un auto mejor, no, yo quiero comprar uno como el del otro. Si tú vives en un lugar que es lo que necesitas para vivir, pero tú viste que otro prosperó más que tú, pues tú quieres tener un nivel similar al del otro o mejor. No está mal el progreso. Y la Biblia habla de cómo Dios puede bendecir a una persona, y parte de esa bendición también son los recursos económicos. El problema está cuando yo los uso egoístamente. Ahí es que está el problema. Y el enemigo lo que busca es que usemos el dinero de forma egoísta para que se quede aquí en la tierra. No termina todavía este punto, sigue diciendo: debemos hacer todo lo posible para evitar que aquellos que trabajan por la causa de Dios obtengan medios para ser utilizados contra nosotros. Mantener el dinero en nuestras filas, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y eventualmente será separada del pueblo de Dios. Así que, ¿qué es lo que está como estrategia utilizando el enemigo en el aspecto del uso de los recursos? Que lo usemos egoístamente, pensando en nosotros, en mis hijos, en mi familia, en mi hermano, en mi hermana, en lo que yo tengo, en lo que yo voy a obtener, en lo que tengo guardado. Cuando el uso egoísta de los recursos que Dios pone en nuestras manos es lo que guía nuestra vida, estamos siguiendo la estrategia que el enemigo le propone a sus ángeles malignos. Eso es lo que él quiere hacer en nuestras vidas. Y no podemos nosotros bajo ninguna circunstancia caer bajo esa estratagema del enemigo. No es un asunto de teoría colocar a Dios en primer lugar. ¿Qué significa realmente colocar a Dios en primer lugar? En Lucas 18:29 nos dice: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Estamos hablando de que tú tienes que poner a Dios en primer lugar. ¿En qué sentido? Dice Jesús: tiene que estar dispuesto a dejar casa, padres, hermanos, mujer, hijos. O sea, nada de esta vida puede estar por encima de Dios. Ni la mujer, ni los hijos, ni la casa, ni tus padres. Nada de esta tierra puede estar por encima de Dios. Cuando se ven esas cosas, entonces entendemos si realmente estamos colocando a Dios o no en primer lugar. Si es solo teoría, a veces es bonito decirlo en teoría, pero a la hora de la verdad, a la hora de la acción, ¿a quién estoy colocando yo en el lugar más importante y mejor en mi vida? Por eso, hermanos, comenzamos con Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hay tanta oposición a veces que tenemos, y esa oposición a veces comienza con la familia. Cuando Dios está en primer lugar, tú siempre vas a colocar a Dios por encima de cualquier situación, de cualquier persona que quiera impedirte
que Dios ocupe el lugar preferencial en tu vida. Mis amados, ¿cuál es la clave para poner a Dios primero en nuestra vida? La clave es lo que Jesús dijo en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si nosotros amamos al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, entonces Dios va a ser lo primero en nuestra vida. Dios va a ocupar siempre ese primer lugar, porque a quien yo amo, le sirvo, a quien yo amo, procuro agradar. Amarás al Señor tu Dios. He aquí el secreto, esta es la clave para que Dios ocupe el primer lugar. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. De Él es todo, por Él son todas las cosas, para Él son todas las cosas. Por eso termina Romano diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Démosle a Dios el primer lugar en nuestra vida. De hecho y en verdad, porque le amamos con todo el corazón, con todo el alma. Él merece todo. Así que adoremos. Démosle la honra, la gloria y la alabanza que solo Él merece. Yo quiero darle a Dios el primer lugar en mi vida. ¿Quieres tú hacer lo mismo? Que Dios te bendiga.